sabes cuánto dinero hay realmente en juego en Venezuela. No estoy hablando de miles de millones, estoy hablando de 170.000 millones de dólares. Una cifra tan grande que podría cambiar el mapa económico de toda América Latina en cuestión de meses. Y aquí está lo interesante. Mientras todo el mundo habla de democracia y derechos humanos, hay un plan silencioso moviéndose en las sombras. Un plan que involucra a las refinerías más grandes del mundo, a los fondos de inversión más poderosos de Wall Street y a una industria petrolera que lleva años esperando este momento exacto. ¿Por qué Trump tiene tanto interés en Venezuela justo ahora? ¿Qué tiene ese país que hace que las empresas estadounidenses mantengan equipos completos en territorio venezolano, incluso durante las sanciones más duras? ¿Y por qué los bonos que todo el mundo creía muertos están empezando a moverse otra vez en el mercado? Te voy a contar algo que muy pocos entienden. Esto no es política. Esto es el negocio del siglo disfrazado de intervención humanitaria. Y cuando termines de escuchar esto, vas a ver las noticias con ojos completamente diferentes. Soy Warren Buffett y esto es La Zona de Warren. Déjame pintarte una imagen. Imagina que tienes una fábrica gigantesca que costó miles de millones de dólares construir. Esta fábrica fue diseñada específicamente para procesar un tipo muy particular de materia prima. No cualquier materia prima, una muy específica. Ahora imagina que de repente te quedas sin esa materia prima y tienes que usar un sustituto. La fábrica sigue funcionando, sí, pero a la mitad de su capacidad. Pierdes dinero todos los días. Cada maldito día. Eso es exactamente lo que le está pasando a las refinerías de la costa del Golfo de Estados Unidos en este momento. ¿Sabías que Texas y Luisiana tienen algunas de las refinerías más grandes y complejas del planeta? No son simples plantas que calientan petróleo. Son monstruos tecnológicos que costaron décadas y fortunas construir. Y aquí está el detalle que nadie te cuenta. Fueron diseñadas para comer un tipo muy específico de petróleo, crudo, pesado y agrio. El tipo de petróleo que es espeso, difícil de manejar, pero que rinde como ningún otro cuando lo procesas correctamente. Ahora, adivina qué país tiene el océano más grande de ese tipo exacto de petróleo en todo el planeta. Venezuela. 302.000 millones de barriles. No es un error tipográfico, es el depósito de petróleo más grande que existe sobre la faz de la Tierra. Y no está del otro lado del mundo, navegando a través de zonas de guerra. Está a 3.247 kilómetros de Houston, un viaje de 4 días por mar tranquilo. Pero aquí viene la ironía más grande de todas. Estados Unidos tuvo su boom del fracking, todo el mundo lo celebró. Independencia energética, dijeron. Ya no necesitamos petróleo extranjero, gritaron los políticos. ¿Y sabes qué tipo de petróleo produce el fracking? Petróleo ligero, casi como agua, limpio, fácil de transportar, pero completamente equivocado para las refinerías del Golfo. Es como si tu cuerpo estuviera acostumbrado a digerir carne y de repente solo pudieras comer ensalada. Técnicamente funciona, pero no es lo que necesitas para mantener tu fuerza. Las refinerías de Texas están literalmente dejando dinero sobre la mesa cada día porque no pueden procesar de manera eficiente el petróleo que tienen disponible. ¿Cuánto dinero estamos dejando de ganar? En 2018, Venezuela enviaba casi 500.000 barriles diarios a Estados Unidos. 500.000 barriles de crudo perfecto, barato, cercano. Luego vinieron las sanciones. Mayo de 2019, 0 barriles, de la noche a la mañana. Las refinerías tuvieron que salir corriendo al mercado global a comprar sustitutos más caros. De Canadá, que tiene problemas con sus oleoductos, de Rusia antes de la guerra, de Colombia, que no tiene suficiente capacidad.
Cada barril que compras más caro se traduce en gasolina más cara en tu ciudad, en transporte más costoso para los alimentos, en inflación que te come el salario sin que te des cuenta. Pero espera, si las sanciones son tan estrictas, ¿cómo es que algunos barriles siguen entrando? Aquí es donde la historia se pone verdaderamente interesante. Mientras los políticos daban discursos en televisión sobre bloqueos totales, en los despachos de Washington se estaban firmando papeles muy específicos, papeles con letra pequeña, papeles que solo beneficiaban a una empresa, Chevron. En noviembre de 2022, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió algo llamado Licencia General 41. No lo verás en los titulares, pero es uno de los documentos más importantes para entender todo esto. Esta licencia le da a Chevron, y solo a Chevron, permiso para operar en Venezuela, para extraer petróleo, para traerlo a Estados Unidos. El resto de las empresas petroleras siguen sancionadas. Es como si el gobierno dijera: todo el mundo está castigado, excepto mi amigo favorito. Chevron tiene el monopolio legal de facto del petróleo venezolano y los resultados han sido inmediatos. En 2024, las exportaciones de Venezuela a Estados Unidos crecieron un 64%, 222,000 barriles diarios, casi todo impulsado por Chevron. ¿Ves lo que está pasando aquí? Estados Unidos ya metió el pie en la puerta, ya tiene a su gente sobre el terreno, ya está extrayendo petróleo, pero esto es solo el aperitivo. El plato principal requiere algo más grande, requiere un cambio completo en Caracas, porque con el régimen actual solo pueden gotear petróleo. Lo que necesitan es abrir las compuertas de verdad, y para eso necesitan un gobierno amigable que firme contratos a largo plazo, pero el petróleo es solo la mitad de la historia. La otra mitad es aún más jugosa y tiene que ver con algo que a Wall Street le encanta: deuda impagada. Piensa en esto por un segundo. ¿Qué pasa cuando un país se declara en bancarrota? Cuando deja de pagar sus bonos, los bonos que alguna vez valían 100 centavos por dólar, de repente se venden a 10 centavos. Basura tóxica los llaman, nadie los quiere tocar, excepto un tipo de inversor muy especial. Los llaman fondos buitre, fondos especializados en activos en crisis. Compran esos bonos a precios ridículamente bajos y luego esperan a que cambie el gobierno, esperan a que ya llegue el Fondo Monetario Internacional, esperan a que alguien reconozca la deuda y empiece a pagarla de nuevo. Y cuando eso pasa, esos bonos que compraste a 10 centavos ahora valen 40 o 50 centavos. Has multiplicado tu dinero por 4 o 5 en una sola operación. Venezuela debe 170,000 millones de dólares. 110,000 millones son deuda del gobierno. Otros 60,000 millones son de PDVSA, la petrolera estatal. Es una montaña de dinero impagado esperando a ser reclamada. Y Wall Street está sentado mirando esa montaña, salivando. Los expertos dicen que cualquier reestructuración realista requeriría una quita de al menos el 50%. Eso significa que los acreedores tendrían que perdonar la mitad de lo que se les debe. Suena mal, ¿verdad? Pero para los que compraron esos bonos a 10 o 20 centavos, incluso con una quita del 50%, están ganando fortunas. Hagamos las cuentas juntos. Si compraste bonos venezolanos a 24 centavos por dólar y un nuevo gobierno los reestructura a 45 centavos, no ganaste un 45%, ganaste casi un 200% de retorno. Es el pelotazo financiero de la década. Pero esto va más allá de cobrar deudas viejas. El verdadero dinero está en lo que viene después, en la reconstrucción.
Venezuela no solo necesita pagar sus deudas, necesita arreglarse por completo. El país está destruido, la red eléctrica se cae cada 2 horas, los hospitales no tienen equipos, las carreteras tienen huecos del tamaño de un coche, todo está roto. Y reparar un país entero no es barato. Pero para las empresas estadounidenses de ingeniería, construcción y tecnología es el paraíso. Es un mercado virgen de 1.700.000 millones de dólares en los próximos 15 años. Sí, escuchaste bien, 1 billón con B, más que el PIB de España. ¿Quién va a reconstruir la red eléctrica? General Electric. ¿Quién va a atender las nuevas carreteras? Empresas de construcción de Houston. ¿Quién va a modernizar la infraestructura petrolera? Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes, las grandes tres de los servicios petroleros. Y aquí está el detalle más astuto de todos. Esas empresas nunca se fueron realmente. El gobierno de Estados Unidos les dio licencias especiales para mantener activos en Venezuela, incluso durante las sanciones más duras. No pueden perforar, no pueden extraer, pero pueden quedarse. ¿Por qué? Porque el día que caigan las sanciones, tienen que estar listos para empezar a trabajar desde el minuto 1. No hay tiempo para enviar barcos y equipos. Tienen que estar ahí con las botas sobre el terreno. Esto es planificación estratégica de largo plazo. Y es brillante, pero aquí viene la pregunta que probablemente te estás haciendo. Todo esto suena genial para Chevron, para Wall Street, para las grandes constructoras. Pero ¿qué hay de la gente común? ¿Qué gana el ciudadano promedio con todo este plan? Déjame explicártelo de la manera más directa posible. Porque aquí es donde el plan deja de ser abstracto y se vuelve dolorosamente personal para millones de personas. El colapso de Venezuela no solo destruyó un país, desató la mayor crisis migratoria en la historia moderna del hemisferio occidental. Casi 8 millones de venezolanos han huido de su país. 8 millones. Es como si toda la población de Honduras o de Paraguay desapareciera de la noche a la mañana y se repartiera por todo el continente. ¿A dónde fueron esas personas? A Colombia, a Perú, a Chile, a Ecuador, a Brasil. Y muchos de ellos soñando con llegar a Estados Unidos. La población venezolana en Estados Unidos pasó de 33,000 personas en 1980 a casi 800,000 en 2023. Es un aumento de 2.400%. Ahora bien, gestionar esa llegada masiva de personas cuesta dinero, mucho dinero. No estoy hablando de cientos de miles de dólares, estoy hablando de miles de millones. La ciudad de Nueva York, por ejemplo, el alcalde Eric Adams ha sido extremadamente vocal sobre esto. No por política, sino porque los números simplemente no cuadran. La ciudad está gastando casi 11,000 millones de dólares en 2 años para atender a los solicitantes de asilo. 11,000 millones. El costo promedio por noche por persona es de $383. Más caro que un hotel de 4 estrellas en muchas ciudades latinoamericanas. Suscríbete si te gusta el video, porque en Zona de Warren aprenderás todo sobre finanzas y economía, sin rodeos, solo la verdad detrás del dinero. ¿De dónde sale ese dinero? De los impuestos locales. Dinero que debería ir a arreglar el metro, a pagar a policías y bomberos, a mejorar las escuelas. Pero está yendo a gestionar una crisis que se originó al otro lado del continente. Ahora multiplica Nueva York por Chicago, por Denver, por Miami, por Los Ángeles. El costo es astronómico. Y para los países latinoamericanos que recibieron la mayor parte del flujo, Colombia, Perú, Chile, el impacto ha sido devastador en sus presupuestos nacionales.
Aquí está el cálculo frío del plan. Si estabilizas Venezuela, si creas empleos allá, si reconstruyes la economía, frenas el flujo en origen. La gente no huye de un país que funciona. No arriesga su vida cruzando la selva del Darién si puede ganarse la vida dignamente en su tierra. Estabilizar Venezuela es literalmente ahorrar miles de millones en costos migratorios. Para Estados Unidos, para Colombia, para todos los países de la región, es una inversión que se paga sola, pero hay otro costo silencioso que afecta a todos, incluso si nunca has visto a un migrante en tu vida, el costo de la gasolina cara. ¿Notaste cómo los precios en la gasolinera han estado absolutamente locos en los últimos años? No es solo tu impresión. Entre 2010 y 2022, el precio promedio de la gasolina en Estados Unidos subió más de 30%, y aunque ha bajado un poco, sigue estando significativamente más alto que hace una década. Y aquí está el truco que casi nadie entiende. La gasolina solo representa alrededor del 3% de la canasta de inflación. 3%. Parece poco, ¿verdad? Pero ese 3% tiene un poder desproporcionado sobre toda la economía. Cuando el precio de la gasolina sube 10%, puede explicar más de la mitad del aumento mensual de la inflación general. Es el gatillo. Es la pieza que mueve todas las demás, porque si sube el diésel, sube el costo del transporte. Si sube el transporte, suben los alimentos. Si suben los alimentos, los trabajadores piden aumentos de sueldo. Y así se dispara la espiral inflacionaria. Los economistas de la Reserva Federal lo saben, vigilan el precio del petróleo con pánico, porque saben que si el petróleo se descontrola, tienen que subir las tasas de interés. Y cuando suben las tasas, tu hipoteca se vuelve más cara, tu tarjeta de crédito se vuelve más cara, todo se vuelve más caro. Ahora imagina que puedes inyectar 2 o 3 millones de barriles diarios de crudo barato al mercado, de la noche a la mañana, desde un país que está a 4 días de navegación, sin tener que pasar por zonas de guerra, sin depender de Arabia Saudita o de Rusia. Eso es lo que Venezuela representa. No es solo petróleo. Es una válvula de alivio para la inflación, es estabilidad en los precios, es poder mantener las tasas de interés bajas sin preocuparse de que el petróleo arruine todo el plan. Los expertos de la Agencia Internacional de Energía dijeron que esperaban que los precios de la gasolina disminuyeran cuando aumentara la capacidad de refinación. En palabras simples, más oferta, precios más bajos. Precios más bajos, menos inflación. Menos inflación, economía más saludable. Venezuela es la pieza que falta en ese rompecabezas. Y ahora déjame conectar todos los puntos para que veas la imagen completa. El plan no es complicado, es elegante. Es un circuito cerrado perfecto donde cada pieza alimenta a la siguiente. Primer paso, asegurar el petróleo. Abrir las compuertas de Venezuela para que las refinerías de Texas vuelvan a operar a máxima eficiencia. Bajar el costo de la gasolina. Controlar la inflación. Darle a la economía estadounidense la ventaja energética que necesita para seguir dominando. Segundo paso, cobrar la deuda. Wall Street recupera sus 170.000 millones de dólares en bonos. Los fondos buitre que compraron a precios de basura multiplican su inversión por 5. Es la victoria financiera de la década. Y con esa reestructuración exitosa, Venezuela vuelve a tener acceso a los mercados internacionales de capital. Tercer paso, reconstruir el país. Aquí entra el billón 700.000 millones de dólares. Contratos de infraestructura,
contratos de tecnología, contratos de energía. Halliburton reconstruye los pozos petroleros. General Electric moderniza la red eléctrica. Empresas de construcción estadounidenses pavimentan carreteras y construyen puertos. Durante los próximos 15 o 20 años, Venezuela se convierte en el cliente corporativo más grande de Estados Unidos. Cuarto paso, estabilizar la región. Al crear empleos y oportunidades en Venezuela, frenas la migración en origen. Colombia respira. Perú respira. Chile respira. Estados Unidos ahorra miles de millones en costos de asilo. Las ciudades fronterizas dejan de estar desbordadas. El dinero vuelve a ir a donde debe ir. Educación, salud, infraestructura local. Y todo esto se paga solo, porque el petróleo cubre la reconstrucción. La reconstrucción genera empleos. Los empleos frenan la migración. Y el petróleo barato controla la inflación. Es un círculo virtuoso. Desde el punto de vista puramente económico es perfecto, pero aquí está la pregunta incómoda que nadie quiere hacer en voz alta. ¿Cuánto de esto es realmente sobre ayudar a Venezuela? ¿Y cuánto es simplemente sobre proteger los intereses económicos de Estados Unidos? No voy a mentirte, no voy a endulzarte la respuesta. Esto no es caridad, nunca lo fue, es un cálculo frío de interés nacional. Estados Unidos no está interesado en Venezuela por razones humanitarias, está interesado porque necesita ese petróleo, necesita cobrar esa deuda, necesita abrir ese mercado de reconstrucción y necesita frenar la crisis migratoria antes de que colapse los presupuestos de sus ciudades. Pero aquí está lo interesante. A veces el interés propio y el bien común pueden alinearse. Si estabilizar Venezuela le conviene a Estados Unidos y también le conviene a los venezolanos que quieren volver a sus casas, ¿importa realmente cuál fue la motivación original? Déjame darte una perspectiva histórica. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos lanzó el Plan Marshall para reconstruir Europa. ¿Lo hicieron por bondad? No. Lo hicieron porque necesitaban clientes para sus productos. Necesitaban aliados contra la Unión Soviética. Necesitaban estabilidad para evitar que el comunismo se extendiera. Pero el resultado final fue que Europa se reconstruyó. Millones de personas salieron de la pobreza. Se creó prosperidad. ¿Fue el Plan Marshall egoísta? Absolutamente. ¿Funcionó? También absolutamente. Venezuela podría hacer algo similar. No idéntico, porque las circunstancias son diferentes, pero el principio es el mismo. Estados Unidos actúa por interés propio, pero el resultado puede ser beneficioso para muchos. Ahora bien, ¿hay riesgos? Por supuesto. Este plan asume que un cambio de régimen sería ordenado, que no habría violencia prolongada, que la transición sería relativamente suave. Asume que las empresas estadounidenses realmente invertirían y no solo extraerían recursos. Asume que los fondos de reconstrucción no se perderían en corrupción. Son supuestos grandes. Y la historia nos enseña que este tipo de intervenciones no siempre sale según el plan. Irak, Libia, Afganistán, todos son recordatorios de que cambiar regímenes es más fácil en PowerPoint que en la realidad. Pero hay una diferencia crucial con Venezuela. No requiere invasión militar, no requiere ocupación, solo requiere cambio político interno que Estados Unidos puede facilitar a través de presión económica, apoyo a la oposición y promesas de inversión masiva. Es un enfoque de zanahoria, no de garrote. O al menos de zanahoria muy grande con un garrote más pequeño detrás. Entonces, ¿qué significa todo esto para ti? Para alguien que vive en América Latina,
o en Estados Unidos y está tratando de entender qué diablos está pasando. Significa que cuando veas noticias sobre Venezuela, cuando escuches a políticos hablar sobre democracia y libertad, recuerda los números. 170.000 millones en deuda, 302.000 millones de barriles de petróleo, 1.700.000 millones en reconstrucción, 11.000 millones en costos migratorios solo en Nueva York. Los números no mienten, la retórica sí. No estoy diciendo que los derechos humanos no importen, no estoy diciendo que la democracia no sea importante, pero si quieres entender por qué pasan las cosas, tienes que seguir el dinero. Siempre sigue el dinero, porque el dinero te muestra las verdaderas motivaciones, las verdaderas prioridades y las verdaderas probabilidades de que algo realmente suceda. Y en este caso, hay suficiente dinero en juego como para mover montañas. Literalmente, ¿va a pasar esto? ¿Que va a haber un cambio en Venezuela? No lo sé. Nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí sé es que las piezas están en su lugar, las empresas están posicionadas, los fondos han comprado sus bonos, las licencias están emitidas, los planes están hechos, solo falta el momento correcto. Y con Trump de vuelta en escena, con su estilo directo y su desprecio por la diplomacia tradicional, ese momento podría estar más cerca de lo que muchos piensan. Pero recuerda algo, en el mundo de las altas finanzas y la geopolítica, nada está garantizado. Los planes mejor trazados pueden fallar. Las inversiones más seguras pueden convertirse en pérdidas. El futuro es siempre incierto. Lo único que podemos hacer es entender las fuerzas en juego, seguir los incentivos y prepararnos para múltiples escenarios. Si eres inversionista, esto podría representar oportunidades. Si eres ciudadano, esto podría afectar tu costo de vida. Si eres venezolano, esto podría cambiar tu futuro. Sea cual sea tu posición, conocer los números te da poder, te da la capacidad de ver más allá del ruido, más allá de la propaganda, más allá de los titulares diseñados para generar clics. Te da la verdad, y la verdad, aunque a veces incómoda, siempre es más valiosa que la ignorancia cómoda. Así que mantén los ojos abiertos. Observa qué empresas aumentan su presencia en la región. Mira qué fondos están comprando más bonos venezolanos. Presta atención a los movimientos diplomáticos, no a las palabras, a los movimientos reales. Porque ahí es donde está la historia verdadera. Y mientras tanto, recuerda que en este mundo los intereses económicos mueven más ejércitos que cualquier discurso sobre valores democráticos. No porque los valores no importen, sino porque el dinero habla más fuerte. Siempre lo ha hecho, siempre lo hará. El plan de 170.000 millones está en marcha. La pregunta no es si existe, la pregunta es cuándo se ejecutará completamente. ¿Y quién ganará más cuando finalmente suceda? Yo solo te he mostrado el tablero. Las jugadas que vienen, esas las tendremos que ver juntos. Suscríbete si te gustó el video. Nos vemos en el próximo análisis, donde seguiremos destapando lo que realmente mueve al mundo.